¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Que la paz de nuestro Dios esté con todos de cada uno de ustedes. Bendito el nombre del Señor que nos permite esta gloriosa oportunidad de compartir su riqueza, de añadir fe y virtud a nuestro conocimiento. Gloria a Dios por esta oportunidad, por esos pregoneros del Evangelio. Bisemanal o semanalmente transmite un pequeño video para que aquellos que gustan de la palabra de Dios y de la palabra genuina, pues tengan esa oportunidad, ¿verdad?, de fortalecer eh, ese sentimiento que se llama fe, el sentimiento que Jehová ha puesto en nuestro corazón por medio de la sangre del Cordero. Y hoy, pues, como en todas las ocasiones, tenemos un tema, y el tema de hoy, pues, tiene que ver con la visión de Jesucristo al fin de los tiempos, porque Jesús, consciente de la apostasía de la iglesia, consciente del misterio de iniquidad, de la grandeza de este, pues emite este comentario según Mateo 24. Dice, no, perdón, Lucas, vamos con Lucas 18 primero. Lucas 18, donde dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Esa es la pregunta que Jesús está haciendo por medio del evangelista. Os digo que pronto les hará justicia. Es decir, porque aquella viuda que clamaba día a día al juez, y el juez no tenía piedad sobre ella, era un juez que era crudo, que era duro de corazón. Sin embargo, él dijo, para que esta viuda no me moleste más y vaya a agravar la situación, pues déjame hacerle justicias. Entonces Jesús, aprovechando la disyuntiva, establece que Jehová no tarda el momento en hacer justicia a sus escogidos. Y dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? Siendo nuestro Padre Celestial, ¿cómo no nos hará justicia? Siendo nuestro Dios poderoso y fuerte, el Dios que sacó a Israel mediante grandes señales, grandes muestras de poder, ¿cómo no nos hará justicia a nosotros que clamamos a él día y noche? Aquel Dios poderoso que dividió el mal, aquel Dios poderoso que resucitó a Jesús con inmortalidad, a un Jesús irreconocible como el nuevo hombre de la nueva creación. ¿Cómo no nos hará justicia a nosotros, verdad? ¿Se tardará en responderle?, pregunta Jesús. Entonces dice, os digo que pronto les hará justicia. Es decir, Jesús está estableciendo que el tiempo de Dios no es el nuestro y que Dios tiene las cosas marcadas e identificadas para pronto hacer justicia. Por eso es que no podemos desmayar, por eso es que no podemos claudicar sin mirar aquellos ejemplos de hombres valiosos y fuertes en fe que Dios marcó en la Escritura para nuestro beneficio. No podemos ignorar a aquellas mujeres como Ruth, Noemí y Estel y todas las mujeres en la historia también que dieron evidencia de una fe sólida en el Creador, en el Proveedor, en el Dios de providencia, en el Dios de gracia, en el Dios que siempre ha estado disponible para dar gracia al hombre. Entonces, esto nos debe servir de aliento, ¿verdad? Y de estímulo para seguir hacia adelante, no empece a las luchas y a las confrontaciones, porque vivimos en un mundo oscuro lleno de tinieblas y eso lo sabemos todos. Lo que sí que hay algunos que lo quieren ignorar y quieren traer las bendiciones y las promesas de Dios para disfrutarlas aquí ahora y a la misma vez disfrutar el mundo oscuro de tinieblas. Y mire, suena antagónico, suena ridículo, pero así vive la iglesia. Si no, vaya a Apocalipsis, el mensaje a la Odisea que Jesús da para estos últimos tiempos. Usted va a ver una iglesia llena de arrogancia y llena de un poder falso viviendo en este tiempo. Y Jesús le amonesta. Eso es otro tema, pero es interesantísimo. Es bueno que usted lo vaya viendo. Sin embargo, dice que cuando venga el Hijo del Hombre, pero Jesús mismo se cuestiona, dice, pero cuando venga ese día en que Dios hará justicia,
parafraseándolo yo, ¿verdad? Porque Jesús lo que está diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es decir, cuando Jehová determine venir a la tierra, mediante, cuando esos cielos se abran a la medianoche, gloria a Dios, y el pueblo duerma, será despertado con grandes estruendos. Ay, Dios mío, qué cosa terrible. Pero nosotros los que esperamos a Jesús, nosotros los que esperamos el galardón, sabremos y gozaremos y saltaremos como corderitos, porque ese es nuestro premio por haber esperado al Señor de señores, aquel que Dios instituyó como cabeza del cuerpo, la cual es la iglesia. Pero, volvemos, Jesús dice, hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando venga. Es decir, la situación es tal, el misterio de iniquidad se ha desarrollado de tal manera y ha hecho tanto daño a la obra de Dios, que mire lo que plantea el mismo Jesús. Hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando venga. ¿Por qué? Porque el hombre está subyugado a sus propios intereses. El hombre es esclavo de sus propios deleites. El hombre no quiere ver que el mundo está en tinieblas y que el mundo pereció y que Dios sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio de Jesucristo. Y esto nos debe decir, este siglo pasó, este siglo murió cuando Cristo murió y resucitó el nuevo cuando Cristo resucitó, porque Cristo es el nuevo siglo. Por eso es que Cristo es la gracia de Dios, porque en Cristo Dios ha dado todo y todo el que esté en Cristo está fortalecido y asegurado para la eternidad. Por eso es que tenemos que hacer como hicieron aquellos que ahora vamos a citar en los días de Noé. Cuando Noé halló gracia ante Dios y Dios le dijo, entra al arca. No le dijo, muévete al arca, le dijo, entra al arca, porque yo estoy en el arca y yo la voy a asegurar para que la ira que viene sobre la tierra no les afecte a Noé y a su familia. Y ese es el llamado a que nosotros veamos que Dios nos está dando prórroga, tiempo, ¿verdad? Dios está estirando su paciencia hasta que culmine, porque tiene un límite, de eso no cabe duda. Y entonces vamos a ver cómo, cuando Dios diga, se acabó la gracia, la oportunidad, entonces el llorar y el crujir de dientes será como el gran lamento que hubo cuando Dios hirió a los primogénitos de Egipto aquella noche, en donde mató a todos los primogénitos, y entonces el faraón dejó salir al pueblo. ¿Pero qué? Tuvo que Jehová acabarse su paciencia para que entonces el faraón tuviese la bondad de escuchar la voz de Jehová. Y así nos pasa a todos nosotros. En la medida en que estiramos y nos gusta el mundo, seguimos dándole tiempo al tiempo y postergando el venir al llamado que nos hace Jesús. Venid a mí todos los que estéis cansados, trabajados y cansados, que yo, con la gracia de Dios, os haré descansar, porque Cristo es la gracia de Dios. Cristo es donde nosotros debemos estar descansando, porque Él hizo por nosotros. Él es el Cordero que Dios proveyó. Él es la salvación, aleluya, que Dios proveyó para todos nosotros. Y si usted se aparta de ahí, como se apartan todos, pues usted queda a merced de la ira de Dios. Es causa y efecto. Y recuerde la historia del faraón, recuerde el diluvio, recuerde Sodoma y Gomorra. Todos los que hicieron caso, mire la mujer de Lot, ¿qué le pasó? Amaba más lo que quedaba atrás, que decidió mirar, a pesar de que le dijeron, no mires hacia atrás. A ti te digo, a ti te dice Jehová, y te dice pregoneros del evangelio por medio de Jehová, que no mires hacia atrás. Pones la mano en el arado y continúa caminando hacia el frente, porque eso es lo que Jehová quiere, que no miremos al mundo y sus cosas, que miremos hacia la Canaán celestial, hacia nuestro destino, hacia nuestra ciudad, en donde está nuestra hermosa ciudadanía, la cual la gracia de Dios nos tiene reservada, la cual es Cristo Jesús. Porque mucha gente ve a Cristo como una imitación, ay Dios mío, lo ven de tantas formas, pero no lo ven de la forma precisa en que Dios quiere que lo vean. Y es que Cristo es la gracia de Dios en donde todos debemos refugiarnos, porque ahí fue donde Dios puso su poder, donde Dios puso su gracia, donde Dios puso su misericordia, para que todos tengamos el beneficio
de poder entrar a la nueva ciudad, a la Jerusalén nueva, a la que Dios siempre ha querido. ¿Ve? Entonces, viendo esta situación, Jesús levanta bandera y dice, mas como en los días de Noé, estoy ahora en Mateo 24, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso es que dijo en Lucas 18, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga. Fíjense en la relación armoniosa, bella de la Escritura. Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga, ante la situación que está viviendo el mundo. Ahora nos dice, mas ese día será como en los días de Noé. ¿Y cómo era en los días de Noé? Pues Noé levantaba el arca por instrucciones de Jehová y la gente se daba en casamientos y bebía y fiestaba. Pero yo les pregunto, y me hago la pregunta, pero yo la hago para que ustedes se la hagan también. Dice, mas en los días de Noé mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Les pregunto, ¿el casarse es un delito? Claro que no. El casarse formalmente no es un delito. El casarse, el unirse a una pareja como Dios ha establecido, no es un delito. Pero en los días de Noé estaba la depravación moral que hacía orilla, estaba el desorden, estaba la abominación a Dios, estaba todo lo en extremo que Jehová se airó de tal manera que decidió eliminar la raza. Dice que le dolió a Jehová haber creado al hombre porque el hombre, él vio de lo que es capaz el hombre, la perversión, la corrupción, la abominación, la inmoralidad, porque los casamientos que se estaban dando en su gran mayoría no eran conforme a la palabra de Dios, no eran conforme al dictamen de Dios. Por eso es que se resalta dándose en casamiento, porque el casarte, como Dios ha establecido, no es ilegal ante los ojos de Dios. Por el contrario, Dios se contradeciría. Hubiese una contradicción y eso lejos esté en la escritura de la palabra de Dios. Sin embargo, Jesús, previendo la inmoralidad y previendo el misterio de iniquidad, su obra grandiosa que está haciendo sobre la tierra, dice que en estos tiempos será semejante a aquellos tiempos. Y yo le pregunto a usted si no es lo mismo. Jesús lo vio tal como nosotros lo estamos viendo. Y Jesús está viendo el fin de todas estas cosas. Por eso Jesús está diciendo, será como en los días de Noé. ¿Qué es lo que será como en los días de Noé? Estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Es decir, que ahora los casamientos que se están dando no son los casamientos que Dios ha establecido. ¿Ve? Las bodas que se están dando son bodas abominables al nombre de Dios. Son bodas aborrecibles e humillantes a la imagen de lo que Dios creó. Por eso Jesús levanta bandera y dice, hallará fe en la tierra. Si los días van a ser como en los días de Noé. La inmoralidad que se está proclamando hoy día es para establecerla como un hábito normal. Desde el Senado, desde los tronos donde se levantan las leyes, hasta abajo, hasta la sirvienta. Por decir que no queda un ángulo sin cubrir. Es la inmoralidad. Y Jesús establece lo mismo. Dice, es que va a ser lo mismo. Como en los días de Noé, así será en el día postrero. Ahora mismo la gente está de fiesta. La gente lo que le interesa es fiestar. La gente lo que le interesa es la abominación, todo lo que es contrario a Dios. La gente lo que le interesa es satisfacer los deseos de su carne, los deseos de la vanidad, los deseos de la idolatría, los deseos de la cosa que es contraria a Dios. Todo lo que es contrario a Dios es lo que Satanás está permitiendo, proliferando entre la raza humana. Y la raza humana está, como en los días de Noé, dándose en casamientos horriblemente asquerosos. Y lo digo con toda seguridad, porque todo lo que no es bíblico es asqueroso. Por lo tanto, es necesario que el hombre rectifique
y siente cabeza porque Jesús dijo, previo a su partida, que sería como esos días de Noé. Que la única diferencia, Señor Padre de la Gloria, la única diferencia es que Jesús es la gracia de Dios en medio de esa abominación, en medio de esa incertidumbre de tinieblas que hay, para que todos aquellos que han de ver la gracia de Dios en Cristo se refugien en ella y se eviten ser depósito de la ira de Dios. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Jesús está diciendo lo mismo. No van a entender hasta que Jesús, la gracia sea retirada y Jesús abra los cielos y aparezca en medio de las nubes del cielo y Dios emita su juicio del que está hablando en Lucas 18. Por eso es que es necesario que veamos que Dios, por medio de la gracia, proveyó el cordero. Un cordero limpio, perfecto, santo y sin mancha, humilde, incapaz de hacer daño, para que derramase su propia sangre. Es que esto llora ante los ojos de Dios. La ingratitud de la gente al no ver la verdad de Dios y confundir a otros para irse por el barranco. Por eso es que los días de Noé están presentes y la iglesia tiene que despertar y dejar el ay bendito y proclamar que Cristo es la gracia de Dios y que el que no esté en la gracia de Dios, refugiado en la gracia de Dios, será objeto de la ira de Dios. Y si no, vean cuánto Cristo sufrió bajo la ira de Dios y tengan una idea, para que tengan una idea de cuánto usted va a sufrir cuando el juicio de Dios caiga sobre usted, con la única diferencia que usted no va a resucitar como resucitó Jesús. Porque ya, como se cerró el arca, así se cerrará esta oportunidad de que usted reciba al Salvador. Por eso es que antes, previo a que todo esto suceda, Jesús establece, levanta bandera para que la iglesia entienda esta verdad y entienda que el juicio de Dios es inminente contra los que practican tales cosas. La aberración moral es el fuerte del día, es la sustancia que mantiene viva la química entre los enemigos de Dios y el príncipe de este mundo. Si eso no existe, no estamos, dice él. Porque si usted se da cuenta, si usted analiza, ahora todo lo que hay es inmoralidad por donde quiera que usted va. Hay una inmoralidad totalmente abierta. Hay un desconocimiento total de lo que es lo correcto. O si lo había, lo escondieron para sacar a la luz la inmoralidad. Jesús quiere que usted deseche tales cosas y se ampare en la gracia de Dios. Se ampare en las bondades que Dios ha emitido en su Hijo para que usted tenga derecho a la vida eterna. Que la sangre del Hijo de Dios, del Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, lo limpie. Lo limpie de su vieja deuda. Y usted comience a aspirar una nueva ciudadanía, la cual está en Cristo, en la resurrección de los muertos. Porque Cristo resucitó y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, aquello que estaba escondido, aquello que estaba pisoteado, aquello que nos tenía atados, porque no sabíamos si volvería a existir entre medio nuestro una vez salimos del Edén. La gloria sea para Dios que nos permite, por medio de la palabra, entender estas verdades. Así como fue en los días de Noé, será en estos días. Así como dice Jesús que será extraño que el Hijo del Hombre halle fe en la tierra, sucederá. ¿Por qué? Porque todos buscan su propio pecunio, sus propios intereses. Todos buscan lo suyo propio, ignorando la bondad de Dios. Pero entonces, pregoneros del Evangelio y todos aquellos que predican la gracia de Dios en Cristo, lo que buscamos es que usted se refugie precisamente, y valga la redundancia, en la gracia de Dios, la cual es Cristo, para que usted huya de la corrupción
que hay en el mundo, para que usted se refugie y para que la ira de Dios no caiga sobre usted. Debemos dar gloria a Dios porque la gracia de Dios todavía está disponible para nosotros. La gracia de Dios todavía nos llena de avisos y de alertas para que entendamos que Cristo está con los brazos abiertos, esperando que nosotros demos el paso correcto y que desechemos toda abominación, desechemos toda aberración, todo aquello que es contrario a la moral de Dios. Porque nosotros somos pecadores, de eso no hay duda, y nosotros descendemos al sepulcro como pecadores. Pero una cosa es ser pecador y otra cosa es practicarlo. ¿Ve? Una cosa es alabar las obras de iniquidad del enemigo. Una cosa es aceptar la inmoralidad establecida por los gobernantes. Una cosa es desechar la verdad de Dios. Por eso Jesús levantó bandera, por eso Jesús levanta voces para que al fin de los tiempos anuncien las virtudes de aquel que nos rescató de la muerte. La gracia de Dios es el regalo de Dios. La gracia provee un cordero, la gracia provee vida eterna, la gracia provee sangre. Y no es cualquier sangre, es la sangre del unigénito Hijo de Dios que limpia el pecado del mundo y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por la resurrección de Jesucristo. Debemos dar gloria a Dios y ser agradecidos y no permitir que el enemigo de Dios haga y deshaga con la verdad de Dios. Aunque la verdad de Dios es intocable y solo aquellos que escuchan la voz de Dios se benefician de ella. Pero el llamado es a que todos se beneficien. Por eso, aquellos que regresan a Egipto, aquellos que regresan a su vida antigua, como el ex apóstol Demas, aquellos que ignoran la bondad de Dios, pues desechan la mano de aquel que le está diciendo: ven que te quiero sacar del lodo, ven que te quiero dar vida eterna, ven para que estés conmigo en el paraíso, como le dijo al ladrón que estaba a su derecha, Jesús. Y entonces, una vez usted rechaza esa voz, esa mano que le está diciendo ven, usted comete el pecado imperdonable. Y el pecado imperdonable le lleva a la condenación eterna y a la ira de Dios y a la condenación eterna. Obviamente porque usted ha decidido por su propia y única voluntad rechazar la bondad de Dios. Mas todo, dice el libro de Juan 15, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Qué es lo que haremos por causa de eso? Y yo me incluyo. Bueno, negar la verdad de Dios, negar al santo de Dios, asesinarlo todos los días, amar la vanidad, escondernos en todo aquello que es inmoral, porque nos gusta, porque es propio de nuestra naturaleza. Si yo no hubiera venido, dice Juan 15, 22, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Es decir, así como en los días de Lot, Jehová predicó, Noé predicó 900 años. La edad exacta de Matusalén se estuvo predicando. Murió Matusalén y el arca se cerró. Y después era el llanto, era el lloro, porque después que Jehová cerró. Ahora, después que Jehová cierre, no hay oportunidad. Todos aquellos que hoy se mofan, que hoy ignoran, van a gritar para que se les abra la puerta y la cerradura será eliminada, porque ya no va a haber cerradura en esa puerta. Por eso el que no tienen excusa, el que me aborrece, a mí, dice Jesús, a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho obras entre aquellos obras que ningún otro hubiera hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre. Es decir, ahora, hoy día, la palabra está aquí. Hay voces como la de pregoneros del Evangelio anunciando la gracia de Dios, el perdón de Dios.
y aquellos ignoran y se burlan y deciden seguir su trayectoria. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Querido hermano y amigo, te suplico en el nombre de Jesús que abras tus ojos, que te alejes de todo lo que es la vanidad del mundo, la inmoralidad del mundo, y que veas tu debilidad, cuán frágil y cuánta poca vida tenemos. Hoy somos y a la media hora, a los 15, al segundo no somos. Porque nuestra vida depende de que busquemos al dador de la vida. Si nos aferramos al que tiene la vida, al que Dios determinó como su gracia, si lo hacemos nuestros, nos va a pasar como a Noé. Vamos a quedar dentro del arca, la cual es figura de Cristo, y vamos a estar sellados, donde la ira de Dios no va a poder entrar. Nos va a pasar como en los días en que el faraón, Jehová hizo juicio al faraón, y la sangre del cordero evitó que aquellas marcas de sangre libraran de juicio a aquellas casas donde habían hijos de Dios. Pues ahora es exactamente lo mismo. La sangre del cordero, la gracia de Dios por la sangre del cordero, lo que quiere es que tú te libres de la ira de Dios que ha de venir sobre la tierra a destruir todo lo que nos sirve. Somos frágiles, somos indefensos, pero Dios nos ha dado gracia por medio de un cordero en la cual está la vida, la inmortalidad, en la cual está a gratitud y a diestra y siniestra y en cantidades excesivas la vida. No la rechaces por la inmoralidad del mundo, no la rechaces por los placeres del mundo, porque esto se acaba, pero la eternidad que Cristo te ofrece, que Dios te ofrece por medio de Cristo, en su gracia, en su obra redentora, es eterna. Y solo los valientes la arrebatan. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y Dios permita que puedas salir huyendo antes de que el arca, la cual es Cristo, se cierre y vengan los juicios de Dios. Vamos a orar por los enfermos. Dios Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, te damos gracias por Cristo Jesús, te damos gracias porque en gracia fuimos salvos, en gracia proveíste un cordero y en ese cordero estamos gozando porque nos ha dado vida, vida eterna, que es lo que necesitábamos para poderte amar por la eternidad. Bendice a los enfermos, bendice a todos aquellos que necesitan la unción de fe primero y después lo demás tú sabrás, Padre Celestial. Pregoneros del Evangelio, te da las gracias por el apoyo, por la verdad que nos has permitido predicar. Todo esto te lo pedimos en el dulce y glorioso nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Recuerden, amados amigos, que estamos en Inspira, hoy de 9 a 10, Rescatando la Familia, un programa especial para la familia. Los jueves, Noche de Reconciliación de 8 a 9 y los sábados de 2 a 3, predicación del Evangelio y edificación de la fe por medio del estudio de la palabra. Bendito el nombre de Dios que nos permite gozarnos en su palabra, edificando el cuerpo de Cristo. Hágase conforme a tu voluntad. Entre tanto y hasta tanto, gozaos en el Señor siempre. Que Dios me los bendiga.